Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo para ustedes los 9 asesinos en serie más terribles de Francia. Cada uno de estos asesinos en serie, a su manera, tiene su lugar en el panteón de los asesinos más terribles de Francia. Algunos marcaron su tiempo por sus métodos terroríficos, su violencia o su número de víctimas. Número 1. Joseph Bachet. El destripador del sureste de Francia, el primer asesino en serie de Francia, es el asesino en serie más antiguo de la lista y especialmente el primer asesino itinerante que se enfurece en Francia. Joseph Bachet, de su primer nombre, nació en 1869 en Beaufort-Aincy. Un sargento reformado convertido en vagabundo, Bachet es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Francia y el autor de 30 asesinatos, incluidas 20 mujeres y adolescentes. Reconocerá 11 asesinatos y un intento de violación. Joseph Bachet mata a sus víctimas después de haberlas violado y mutilado, sufriendo de alucinaciones y paranoia aguda. Además de estar medio sordo y paralizado por un lado, fue juzgado por un asesinato y condenado. Aunque haya estado en un hospital psiquiátrico, murió guillotinado en 1898 y su destino dividió a la sociedad. Número 2. Henri de Sillé-Landry. Barba Azul de Gambias, el asesino solitario, también es un asesino en serie muy famoso y de los más antiguos. Henri de Sillé-Landry nació en París en 1869. Después de practicar una docena de oficios diferentes, comenzó a establecer una estafa en 1914 para ganar mucho dinero. Landry pretende ser un viudo solitario y bastante rico para seducir a las mujeres solteras que tienen ahorros significativos y no tienen muchas familias. Este hombrecillo, con barba marrón y ojos azules, logra seducir a varias mujeres con su supuesta escena. A sus presas les promete una hermosa boda y las invita a una villa aislada que alquila. Él siempre usó un seudónimo. Sus víctimas firman documentos que le dan a Landry acceso completo a sus ahorros. Luego las mata fríamente. 11 mujeres asesinadas. Quema los cuerpos en el horno de las villas que tiene alquiladas. Los olores malolientes que escapaban de las chimeneas atrajeron a los vecinos. Henri de Sillé-Landry es sentenciado a después de un largo juicio en 1921. Fue guillotinado en 1922. Número 3. Hugues Benman. El primer asesino en serie mediático de Francia, nacido en Frankfurt, Alemania, en 1908. Hugues Benman es el último asesino en serie francés que fue guillotinado en público en 1939. Después de conocer a 2 franceses en uno de sus viajes, Bergman decidió trasladarse a vivir a París en 1937. Acompañado por sus acólitos, utiliza sus buenas miradas, su formidable intelecto y la capacidad de hablar inglés para seducir a sus víctimas. Las lleva a una villa de Saint-Cloud que alquila con sus socios. Hará 6 víctimas en total. Los cuerpos son enterrados y las víctimas son despojadas de sus propiedades. Los motivos criminales de Hugues Benman siguen sin estar claros. Él y sus acólitos son condenados por sus crímenes, pero no con la misma severidad. Solo Bergman y Roger Milon son condenados a muerte. Bergman fue guillotinado en público en 1939 en Versalles. Después de él, todos los condenados a muerte serán ejecutados fuera de la vista pública. Número 4. Michel Fournier.
El asesino en serie que mata acompañado de su esposa es sin duda uno de los asesinos más terribles que han atacado el territorio francés. Michel Fourniquet nació en 1942. Es un violador y asesino en serie que mató a menores en Francia y Bélgica, ayudado por su esposa Monique Oliver. Fourniquet ataca a mujeres bastante jóvenes. Lo describen como alguien muy inteligente, pero muy perturbador y pervertido mentalmente. Probablemente fue violado por su madre. Fue a finales de los años 80 cuando cometió su primer crimen, con la violación y el asesinato de Isabelle Laville. Por donde quiera que haya pasado, hay muchas desapariciones de mujeres sin resolver. Lleva encarcelado desde junio del 2003, después de intentar secuestrar a una joven en Namur. No se puede decir exactamente cuántas mujeres ha matado. Ha reconocido a una docena de asesinatos de menores, a pesar de que se sospecha que ha matado a muchas más. Fourniquet sigue siendo un misterio para las autoridades de hoy. Número 5. Francis Ulma. Criminal Bart Parker, el asesino en serie que casi se libra por un grave error sin duda. El otro asesino en serie ultra famoso de esta lista. Francis Ulma fue, como Joseph Bachet, parte de la familia de los asesinos itinerantes. Nació en Metz en 1957. Ulma es condenado por los 9 asesinatos en diferentes regiones. Donde quiera que va, mata gente. Él no es realmente un asesino metódico, actúa más bien instintivamente, cortando la garganta. Las víctimas son en su mayoría mujeres, pero Ulma podía matar a un hombre de mediana edad como un niño. Fue condenado por el asesinato de 2 menores en Monty-le-Smith. Este hecho produjo que soltaran a Patrick Dill, el cual había sido encarcelado injustamente por este doble homicidio. La personalidad de Francis Ulma es compleja. Respetaba en gran medida los tribunales, pero sentía un profundo desprecio por la policía. La suboficial Abgral lo detuvo después de una larga investigación. Todavía está encarcelado en la casa central de Eshisheim. Número 6. Pierre Canale. El asesino en serie soldado, aunque menos famoso que los 2 anteriores, el suboficial Pierre Canale sigue siendo un asesino en serie formidable, soldado de carrera. Pierre Canale nació en 1946 en Saint-Étienne. Suboficial e instructor en la base de Montmelona, será rápidamente asociado con el secuestro, la violación y el asesinato de varios jóvenes soldados, teniendo impulsos homosexuales no asumidos. Canale atrae a jóvenes de su base y se aprovecha de su condición de instructor para abusar de ellos. El ayudante conduce un auto Caravan Volkswagen blanca. Su vehículo se ve en un camino de tierra. Los transeúntes lo informan y los gendarmes lo inspeccionan. Hay objetos sexuales y una cámara que filma las violaciones. Mientras uno de los 2 hombres pide los documentos del vehículo, el otro da la vuelta y ve la cabeza de un hombre cojeando en la parte trasera de la caravana. Pierre Canale fue arrestado por primera vez en 1990 y liberado en 1995. Luego, nuevamente, fue sentenciado a perpetuidad y se suicidó en la celda en el 2003 al cortarse la arteria femoral con una cuchilla de afeitar. Número 7. Guy George. La bestia de Bastilla, uno de los más crueles asesinos en serie de Francia, nacido como Jean Rampillon, conocido como Guy George, es un violador francés y asesino en serie de París.
Antes de ser conocido por el apodo de asesino del este de París, Guy George tuvo una adolescencia caótica, salpicada de actos de violencia y agresión. Su tipo de víctima era siempre el mismo. Las mujeres jóvenes son bastante vulnerables y para quienes él tiene una fuerte atracción sexual, las seguía a sus hogares y las atacaba. Algunas de sus primeras víctimas lograban escapar. A pesar de la fuerza física de Guy George, en total conocemos unas 20 víctimas. Fue arrestado en 1998, cerca de la estación del metro Blanche. Fue sentenciado a cadena perpetua en el 2001, con un periodo de encierro de 22 años. Al igual que Francis Ulma, Guy George está encarcelado en la casa central de Aishihama en Alsacia. Número 8. Thierry Paulino. La bestia de París nació en las Antillas de Fort-de-Francia en 1963. Thierry Paulino era un joven violento que fracasa en la escuela. Comete sus primeros crímenes en Toulouse en 1982, atacando a una anciana en una tienda de comestibles. Es rápidamente reconocido por la víctima y sentenciado a 2 años de prisión. Liberado rápidamente, sigue a sus padres en Nanterre y ahí conoce a Jean-Thierry Maturenne, un joven italiano. Ambos hombres comparten el gusto por el ambiente del drag queen y regularmente tomaban sustancias ilícitas. Se convierten en amantes y llevan una vida disoluta y extravagante. Empiezan a atacar a mujeres mayores en su casa. La causa de la muerte suele ser la asfixia y el motivo es solamente matar. Paulino y Maturenne atacaban a mujeres solteras bastante ricas. En 1984, 8 mujeres mayores fueron agredidas y asesinadas en sus hogares de París. Una segunda ola de crímenes similares tienen lugar en 1985 y 1986. Después de contraer SIDA, Paulino se lanza a su última ola de crímenes en 1987. El asesino es arrestado por casualidad en la calle por un comisionado a fin de año. Paulino es condenado por 21 asesinatos y muere en prisión por su enfermedad en 1988. Número 9. Emily Liu. Emily Liu es uno de los asesinos en serie francés más terribles de las últimas décadas. Nació en 1934. Vivió principalmente en Jona, Borgoña. Al no tener una relación real con sus padres, el asesino desarrolla una personalidad problemática, a veces útil, otras mentirosa y manipuladora. En el 2000, Emily Liu confesó el asesinato de 7 mujeres con discapacidad que había desaparecido en la década de 1970. En el año 2004, fue sentenciado a 20 años de prisión por violar y torturar a su esposa e hija. También es condenado por abuso sexual de menores en 1983 y 1989. Finalmente, es sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de otra joven. En total, Emily Liu es condenado por 8 asesinatos. Murió en prisión en el año 2013 debido a una enfermedad coronaria. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Hija del Maíz. Hasta la próxima.